Estamos de regreso aquí en Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la función de fiscalización que ejercen los parlamentarios. ¿Por qué es importante? Eso nos lo va a contestar el congresista Manuel Merino, que ya está con nosotros. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, bienvenido a Escaño 131. Así es, un agradecimiento de estar aquí en Escaño 131. En primer lugar, porque creo que es importante que nuestra población que nos está mirando sepa cuáles son las responsabilidades que tiene un parlamentario o cuál es el trabajo que debe hacer un congresista de la República. Y exactamente en el tema de la función fiscalizadora, que es una de las principales funciones que poco visible es para la población, o cuando tú empiezas a hacer fiscalización o cuando empiezas a hacer control político, un poco que a veces a la autoridad local no le gusta y un poco que claro, hay algunas discrepancias, inclusive a veces con el propio partido de gobierno. ¿Por qué digo esto? Lo digo en primer lugar, la responsabilidad que tiene un parlamentario, el parlamentario no tiene facultades ejecutivas, o sea, el parlamentario no maneja recursos económicos. Eso es muy importante que la población sepa. Nosotros no contamos con recursos económicos para hacer ninguna obra pública, pero sí el parlamentario tiene la función fiscalizadora, que es justamente cuidar los dineros que son asignados en el presupuesto público de la nación, que aprobamos los meses de noviembre de cada año. Y recordemos que en el mes de noviembre que se aprueba el presupuesto nacional de la República, empieza el control político y la acción fiscalizadora. El control político es, el presidente se presenta el 28 de julio el mensaje presidencial. Así es. Y en el mensaje presidencial, el presidente da un mensaje a la nación. Y en ese mensaje ofrece su plan de gobierno o las acciones que se van a ejecutar. Durante todo ese año, el control político del parlamentario es ver que estrictamente se cumpla lo ofrecido por el presidente de la República, por los ministros o por los sectores. Ese es en el plano, digamos, de control político. Si por A o B un ministro no viene cumpliendo con su labor que ha sido estructurada y que ha sido formulada y que está dentro del presupuesto nacional de la República, el Parlamento tiene la facultad de pedir información. Esta información la hace a través de la mesa directiva del Congreso y tienen 15 días la institución para responder. Si en 15 días no responde, nuevamente a través de la mesa directiva se persiste en la información. Si esta no respondiera nuevamente, se le trae grado fuerza. En este caso, para que haga una explicación, en el Parlamento Nacional. Esta es una posibilidad de control político. La otra posibilidad de control político es la interpelación. La interpelación es la facultad que digamos, es la más conocida porque casi siempre pues, los medios de comunicación dan cobertura a este evento, ¿no? Cuando vienen los ministros y se presentan ante la representación nacional. Exactamente. Y esa es una función muy importante porque eso te permite dedicar una sesión exclusiva, lógicamente escuchar al ministro las interrogantes o las preguntas que ha formulado en esa interpelación. Si dentro de la interpelación no quedara convencido el Pleno del Congreso de las respuestas dadas por el ministro, hay la posibilidad de la censura. La censura tienes que llevarla a una votación que tiene que pasarlo el 50% más uno. Y si esto sucediera, en 24 horas el presidente de la República tiene que cambiar a ese ministro y poner un nuevo ministro, en este caso si fuera un ministro de determinado sector. Muy poco se ha dado, ¿no? Muy poco se ha dado. O si es el presidente del Consejo de Ministros, es el gabinete en pleno. Hay la posibilidad que se pueda, digamos, censurar a un gabinete, en el segundo gabinete que se censure, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. Y dentro de los días siguientes, luego de disolver el Congreso, convocar a un nuevo Parlamento. Esas son las facultades en lo que es estrictamente de control político al Ejecutivo, al Presidente de la República, a los ministros, y también hay el control político a los presidentes regionales y a los alcaldes. Eso también es importante. Eso es un tema que un poco genera discordia o disconformidad, por no decirlo mejor, en los propios presidentes regionales o en los propios alcaldes. Sobre todo con el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Exactamente. En la ejecución de obras. De la ejecución presupuestal, de la utilización del recurso público. De si las obras son útiles o no para la comunidad. Así es. Y desde su inicio hasta su culminación, así como también los programas nacionales a través de los OPDs que funcionan regionalmente. Entonces, esa función fiscalizadora, que es la que hay que fortalecer, porque creo que esa es la que debe fortalecer la democracia y es la que tiene que ayudar a recuperar la credibilidad en la población, está en el marco estructurado de donde no solamente tú haces el acto fiscalizador, digamos, si presenta la denuncia y lo haces hasta el órgano competente. Los órganos contralores que están a cargo de hacer esto es la Contraloría General de la República,
es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos órganos contralores, solo para poner como ejemplo lo que ha acontecido recientemente en Ancash y lo que está sucediendo recientemente en Tumbes, de la región de donde yo vivo. Se está haciendo una acción de control por los procesos, digamos, de corrupción que se han denunciado, por obras abandonadas, obras paralizadas, que tiene que transparentarse, que eso le hace bien más bien a la autoridad, porque si una autoridad es fiscalizada por la Contraloría hace su intervención, hace su abeduría, inmediatamente hace un informe, y si hay una buena utilización, ahí está en ese informe. Y si hubieran algunos errores, se tiene que corregir, inmediatamente ahí se le indica de qué manera tiene que corregir, digamos, esos errores que se puedan haber cometido. Perdón, en el caso de Ancash, por ejemplo, está interviniendo la Contraloría, otros órganos también, la Comisión de Fiscalización del Congreso, y se ha creado también una comisión especial que investigue todo este tema. Entonces, he ahí la potestad que ustedes como parlamentarios tienen, ¿no? Exactamente. O sea, el Congreso de la República tiene independencia en los actos de investigación. O sea, puede estar el Ministerio Público asumiendo una acción de control por determinados, digamos, efectos que se puedan haber dado a una denuncia a la Contraloría, y eso va a pasar al Poder Judicial. Eso no inhibe al Parlamento Nacional de hacer un análisis profundo si el tema así lo amerita. Se conforma de dos formas. A través de la Comisión de Fiscalización, que es el órgano competente, que puedes, a través de los miembros, hacer un acto de investigación, y si ves que el tema es sumamente importante y urgente, pide facultades de investigación y puedes pedir la conformación de una comisión investigadora específica, como sucedió en Ancash. Hay una comisión investigadora que pueden ser el grupo de 3 o grupo de 5, eso lo determina el Pleno. Multipartidaria. Y se inicia la investigación con una determinada cantidad de días que tiene que haber el informe de los hechos que se han investigado. Se levantan, digamos, le dan facultades investigadoras, se le puede levantar el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, y se hace la investigación. Entonces ahí yo creo que esa función fiscalizadora, que es sumamente importante, va de la mano con, de repente, en estos últimos días hemos estado haciendo severas críticas a los órganos contralores. ¿Por qué los órganos contralores? Porque la Contraloría General de la República, si bien es cierto, es la principal, digamos, entidad que tiene que hacer el acto, digamos, de investigación, o en este caso de la denuncia que se haga, a la Contraloría General de la República del año 2009, y se estableció el año 2011, se le dieron facultades sancionadoras en la parte administrativa. ¿Qué significa eso? Que ahí nosotros le estamos exigiendo al señor Contralor, más allá de que pueden necesitar más cantidad de recursos económicos para poder tener, digamos, a todos sus órganos de competencia, que sean, digamos, pagados funcionalmente por la propia Contraloría y no por el jefe del sector. Todavía en los municipios, quien paga, digamos, a los auditores, a las OSIs, que son los órganos internos de control interno, son el propio titular del pliego. Eso tiene que cambiar y tiene que pagarlo la propia Contraloría. Congresista, cuando usted decía que hay ciertos roces con los gobiernos regionales y locales por ese tema de la acción fiscalizadora que ustedes tienen la prerrogativa, pero también hay cierta confusión de parte, por ejemplo, algunos señalan, si el Poder Judicial o el Ministerio Público, está investigando y este caso, la policía también, ¿por qué el Parlamento también tiene que investigar cierto tema, ¿no? Bueno, no sé, un sinfín de casos Lo que pasa es que la ventaja que tienes en el caso, digamos, del Congreso de la República, cuando el Poder Judicial o cuando el Ministerio Público o cuando la Contraloría hace una acción de control, la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público empieza a hacer la investigación, si ve que amerita, digamos, que esto sea un proceso que se inicie, pasa al Poder Judicial. Pero la investigación que se hace son sobre los hechos que han sido prácticamente fiscalizados. En el caso del Parlamento Nacional tienes una amplitud de que tú a la hora que haces entras a una comisión investigadora, de repente encuentras otros hallazgos adicionales que son también de corrupción y los puedes incorporar. Una vez que termina, tú haces el informe y el Congreso no sanciona. El Congreso eleva esta denuncia al Ministerio Público para que se empiece la investigación. Puede ser de hechos, digamos, diferentes a los que se está investigando porque se han recogido, digamos, otros condimentos que no estaban en la denuncia inicial que podía haber estado siguiendo el Ministerio Público y que estaba a cargo, en este caso, del Poder Judicial. Lo que es importante, y ahí quiero rescatar, digamos, la preocupación de lo que tú acabas de mencionar, es que la población debe saber las funciones que tiene cada autoridad. Claro. Hay presidentes regionales que de una manera, digamos, fraudulenta, podemos decir así, sale y da declaraciones y dice: yo he hecho estas obras que nunca ha hecho el congresista.
Definitivamente la población que no conoce, la población se confunde y la población cree que el congresista también hace obras. Y nos hemos encontrado cuando hemos estado a veces en campañas electorales que la población, jóvenes inclusive, te dicen, no, nosotros no te apoyamos porque no me has hecho ni siquiera la vereda de mi barrio, no me has hecho ni siquiera la pista de mi barrio, cuando en realidad el Parlamento no maneja recursos públicos, el Parlamento no es ejecutivo, el Parlamento es legislativo, que da normas, da leyes, el Parlamento es fiscalizador, que son los actos, y el Parlamento es representativo. Tú como representante de tu región, en el control político puedes exigirle a un ministro, exigirle al presidente de la República, de repente algunos programas que no están llegando a tu población y cuando se presentan en el Pleno del Congreso, tú empiezas a exigir que esos programas... Es decir, gestionar, ¿no? O trasladar la necesidad de la ciudadanía. Exactamente, es la representación como parlamentario de la zona donde tú vienes, que estás pidiendo que ese programa que está establecido a nivel nacional llegue a tu región. Esa es la forma donde tenemos que empezar a compartir con la juventud, especialmente a través de Escaño 131, que creo que es sumamente importante, para que nuestra población de a pie, nuestros jóvenes estudiantes universitarios, nuestros jóvenes que terminan secundaria, inclusive primaria, vayan conociendo cuál es la responsabilidad de cada autoridad y de qué manera tenemos que articular las autoridades para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y generar también una mejor oportunidad en la propia población económicamente activa en el desarrollo económico del país. Es cierto, pues los congresistas no tienen capacidad de gasto, ¿no? Para finalizar, congresista, yo quería preguntarle, ¿y usted cree que actualmente se está ejerciendo bien o qué se podría hacer para mejorar esta función de fiscalización de parte del actual Congreso peruano, ¿no? Del actual Congreso peruano. Bueno, yo creo que en el tema fiscalizador, yo creo que hay que hacer un análisis profundo. Por ejemplo, el Parlamento no puede estar premiando a determinadas autoridades viendo solamente, digamos, un solo perfil de gasto. El perfil de gasto tiene que ser gasto de calidad, gasto bien ejecutado, porque ha sucedido algunas controversias, por ejemplo, que lo decía el propio presidente Ancas y lo decía el presidente de Tumbes. Nosotros fuimos reconocidos por el Parlamento Nacional, pero no fue el Parlamento Nacional. Recordemos que la única institución que tiene la facultad de hacer un reconocimiento es la mesa directiva del Parlamento Nacional. Las comisiones ordinarias pueden hacer reconocimientos, pero no tienen el valor de un reconocimiento oficial del Parlamento Nacional. Y lo decimos porque la Comisión de Presupuesto el año pasado hizo reconocimientos a dos presidentes regionales, justo al de Ancas y al de Tumbes. Y los dos han tenido controversias porque tienen una buena ejecución presupuestal, pero tienen una mala calidad del gasto. Y ahí era importante lo que usted decía, ¿no? Que la función de fiscalización es básica porque nos permite justo mejorar la democracia y ese equilibrio de poderes y luchar contra la corrupción. Y lo que sí sería importante, una mayor articulación entre el Parlamento Nacional, entre la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, respetando cada uno de los poderes, digamos, y las responsabilidades que tienen, pero trabajo más articulado. Si la debilidad de la Contraloría en la acción sancionadora está por un determinado tema, el Contralor debe decir, tengo debilidad en este tema, necesito fortalecerlo, una iniciativa legislativa para que pueda operar, porque en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, que van de la mano, se cultiva más inseguridad cuando hay más corrupción, es dar una muestra al país. Si el Contralor mismo ha dicho que un acto de corrupción en todo su proceso de investigación demora entre 8 y 10 años, la función sancionadora administrativa es una función mediática, pero que es importante. ¿Por qué es importante? Porque ese funcionario que se le sancionó por 1 año o 5 años como máximo, que inhabilitado del cargo público, él va a tomar conciencia de que no puede de ninguna manera ser utilizado por el titular del pliego y hacer estos digamos, actos de corrupción que son lógicamente organizados o coordinados, y ahí sí creo que hay que empezar a dar otra cara. Yo creo que estamos en el punto de quiebre frente a los sucesos de Ancas y posiblemente a los sucesos de Tumbes que estemos viendo en los próximos días, que también se va a presentar el presidente del gobierno regional de Tumbes por actos irregulares y por actos de corrupción. Muchas gracias, congresista Manuel Merino.